Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Él les dijo: «Pero vosotros, ¿quién decís que soy?». Respondiendo Simón Pedro, dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces Jesús respondió y le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos». Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Continuamos con Mateo, el capítulo 16, desde el verso 13 al verso 20, es nuestra lectura, y en esta oportunidad vamos a considerar quizás los últimos puntos del pasaje. Nos vamos a referir a las puertas del Hades, quienes no prevalecen contra la iglesia. Nos vamos a referir a las llaves del reino y atar y desatar con la afirmación del cielo. Mi nombre es Rubén Herrera, bienvenidos a Los Originales Bíblicos y usted. Hambre de verte, de conocerte, y en tu presencia vivir. Sácianos, Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor,
Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Estamos en Mateo capítulo 16. Ya hemos pasado por muchas consideraciones como, por ejemplo, la declaración de Pedro, la revelación espiritual que recibe del mismo Padre. No era una deducción o una racionalidad de Pedro o un entendimiento humano por el cual llegó a esta revelación, sino un contacto directamente con el cielo, quien le reveló al Hijo y pudo declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hablamos también acerca del término Simón, que significa el que oye o el que está oyendo, una contracción del nombre hebreo Simeón. Hablamos acerca del nombre Pedro, que es piedra bola o piedra pequeña, que se utiliza para edificación. Pero también hablamos de Petra, la gran roca, la piedra angular sobre la que van a descansar los cimientos y que se encontraba en profundidad en la tierra. Uno debería cavar hasta encontrar una piedra suficientemente grande como para, a partir de ella, afirmar la casa. Sobre esta piedra, sobre esta roca inconmovible de los cielos y de los siglos, sobre la roca Cristo Jesús, sobre esta declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que se edifica la iglesia. También estuvimos hablando del término iglesia, es el término eclesia, y dijimos son los llamados afuera, es el término también en hebreo asamblea, es también el concepto de un grupo que está bajo el gobierno de Dios, la teocracia, gobernados bajo Dios. Es un concepto que utilizó ya Moisés en el desierto con la congregación. Allí utiliza el término congregación en el desierto, es decir, un grupo de gente bajo el cuidado, bajo la autoridad espiritual y el gobierno de Dios. Hablamos también que es su iglesia y no es nuestra iglesia. No es una institución de gobierno humano, político, social y mucho menos religioso. Tiene que ver con un orden y un gobierno espiritual. Lo componen todos aquellos que han sido lavados por la sangre preciosa de Jesús, que se encontraron con esta verdad y aceptaron esta verdad para ser salvos. Aquellos que voluntariamente entregaron sus pecados y aceptaron el perdón del Señor Jesucristo pertenecen a este grupo de personas. Aquellos que están vivos y que tienen una condición espiritual diferente al resto de los seres humanos. Esto es iglesia. El Señor es el que edifica la iglesia y para eso nos fuimos a varios pasajes y entre esos pasajes consideramos en Primera de Corintios, donde claramente nos define que somos simplemente constructores, pero colaboradores de esa construcción, porque el principal fundamento lo puso Jesucristo y Jesucristo es quien edifica la iglesia. Uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo dio Dios. De manera que la iglesia no es una construcción de hombres, sino es una construcción espiritual en Dios. Pedro lo definió muy bien: ustedes como piedras vivas edificad sobre el principal fundamento, Jesucristo, la roca inconmovible de los cielos. De manera que hasta ahí llegamos. Y las consideraciones que tuvimos para el Hades,
La vamos a repasar en el bloque que viene, porque el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Qué definió exactamente el Señor a partir del término puertas del Hades, según los originales griegos y arameo? De esto nos detenemos en nuestra próxima pausa. Nos vamos a la música, ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Tú eres mi pasión, eres todo para mí. Pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Cada rincón en mi ser, eres mi pasión, como lluvia al desierto, como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Hoy vengo a ti, mi Señor. Venimos a ti. Cántale a Él. Mi amor y mi canción. Mi corazón pertenece a ti, Señor. Todo es tuyo, mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en mí. Todo lo que anhelo está en ti. Tú llenas cada rincón. Eres mi pasión, como lluvia al desierto, como agua al sediento. Tú sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Hoy vengo a ti. Desierto, como agua al sediento. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hacemos un pequeño repaso acerca de lo que rápidamente, casi al final del programa, estuvimos considerando nuestro último programa. Puertas del Hades. Sabe que esta es una expresión sobre la que nos tenemos que detener sobre varios conceptos, sobre un concepto griego y sobre un concepto hebreo, y también sobre el contexto cultural, lo que se entiende en la época del Señor como las puertas del Hades. Sin duda que para nosotros va a adquirir otro significado a partir de ser entendidos en esto que vamos a tener en cuenta ahora,
Pero también es cierto que venimos con una predisposición o una interpretación ya formada acerca de este concepto de puertas del Hades. Y mi intención no es cambiar su interpretación, sino aportar a eso que seguramente usted ya se ha formado cuando ha pasado por esta escritura y ha encontrado este término, las puertas del Hades. En la expresión, el Señor aseguró que los discípulos, los miembros de la iglesia, de la verdadera iglesia, no tendrían posibilidad de ser alcanzados, tocados, invadidos, vencidos, derrotados por el Hades. ¿Qué era el Hades? Hades es un término que en el original significa lugar no visible. Es el equivalente del hebreo Seol y se refiere generalmente a una tumba o a la misma tumba. Ahora, descubramos este concepto desde lo que se entendía en la época del Señor como Hades o Seol. Es un lugar donde van los muertos. La Biblia habla claramente del Hades en muchos pasajes, no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Para el Señor, y es el claro referente de la verdad acerca de lo que era el Hades, Él lo definió en Lucas como un lugar separado por un gran abismo donde iban los que morían. Un lugar de descanso al que Él definió como el seno de Abraham, donde iban a descansar los justos, los que habían abrazado la fe, y otro lugar detrás de ese gran abismo de tormento, de fuego eterno, de gusano que no muere, y de un lugar de mucha agonía, de un castigo indescriptible. Cuando el Señor mencionó acerca del Hades, habla acerca de el rico y de Lázaro. Lázaro era un mendigo que permanecía a las puertas del rico. Miraba entre el cerrojo o entre lo que se abría la puerta los manjares con el que se deleitaba el rico. Ansiaba comer, aunque sea lo que cayera de esa mesa. Sin embargo, no se le dio. El rico murió y también murió Lázaro. Y el Señor dice, y en el Hades abrió sus ojos. En el Hades abrió sus ojos el rico, y mirando alcanzó a ver a Abraham y también a Lázaro en su seno. Definió el lugar del rico como un lugar de tormento, atormentado por una llama. Así lo dijo el propio rico. Estoy atormentado por esta llama. Pidió agua para saciar su sed. Tenía una completa conciencia del lugar y de la ubicación donde estaba. Sabía que había muerto, sabía que estaba pagando un precio por su vida en la tierra, sabía que estaba sufriendo las consecuencias de sus elecciones, sabía que, y conocía a Lázaro, lo identificó, sabía quién era Abraham, el padre de la fe, sabía que no había entrado en esa fe de Abraham y por lo tanto estaba de este otro lado. El rico sabía de el propio Lázaro, de los males que había tenido y cómo era consolado. Podía percibir la quietud, la paz, el consuelo en Lázaro y la capacidad de Lázaro para verse moviéndose con completa libertad. Y entonces que en esa visión que él tiene de la realidad, ahora en el Hades, él pide agua, aunque sea que moje con uno de los dedos en agua y lo coloque en su lengua. Tenía sensaciones, los 5 sentidos estaban activados, sabía de lo que era el dolor, lo que era el calor, tenía buena memoria,
Sabía que sus hermanos todavía estaban en la tierra y que estaban vivos. Clamó y pidió por sus hermanos para que tuvieran misericordia y ellos no vinieran a ese lugar. Es decir, tenía sentimientos, tenía inteligencia, tenía razón, tenía cordura. Así el Señor definió el Hades para el rico. Para Lázaro lo definió como un lugar de reposo. Aunque ambos lugares estaban separados por un gran abismo y nadie podía ir de un lugar a otro, nadie podía ir del seno de Abraham a el infierno y desde el infierno o del lugar de tormento al seno de Abraham. Cuando la Escritura menciona un poco más adelante, Pablo dice que llevó cautiva la cautividad, descendiendo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y se refiere a este lugar donde descendió Cristo para predicar la palabra de Dios también, y que quedara completo no solamente los vivos de su época, no solamente los que vendrían después sabrían de la verdad, sino también los que antes de él vivieron también conocerían la verdad y quedarían sin excusas. Y el Señor descendió hasta allí, y de allí llevó cautivo a los cautivos, aquellos que habían descansado en fe. Puertas del Hades, un lugar debajo de la tierra, según lo menciona la Escritura, los que descienden al sepulcro, y habla acerca de los que van no simplemente literalmente enterrados en tierra, sino los que están debajo en la tierra. Esta es una de las definiciones de el Hades, del Seol. Hay otra definición griega, o que los griegos hacían del uso de el Hades, y también hay una definición bíblica que tiene Ezequías prácticamente en su muerte, cuando en Isaías, en el capítulo 38, hace una referencia al Hades. Y también hay otra referencia, como gema, a un lugar muy particular afuera de Jerusalén, para referirse a este mismo término. De esto vamos a hablar en el próximo bloque, ya regresamos. Mis sueños no se harían realidad. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Adoramos a un rey de misericordia, un rey de amor que nos ha cambiado con ese amor que Él tiene. Vamos, que la creación no te gane, porque tú eres el que tiene que declarar el amor de ese rey, ¿ok? Manos juntas. Las aves cantan, árboles danzan, danzan. Los montes cuentan la historia de tu majestad. El viento sopla, el instrumento que toca mi canción. Mi alma grita, el sentimiento que tengo, mi Señor. Tu amor es más grande de todo lo que yo pueda imaginarme, Señor. Tu amor es más profundo que los mares de este mundo puestos juntos. Tu amor es más alto de aquí al cielo infinito. Tu amor, tu amor. Mira cuán bueno, cuán delicioso es disfrutar este amor maravilloso. Es forma breve de poderte explicar por qué tu amor es más grande que todo lo que yo pueda imaginarme, Señor. Tu amor es más profundo que los mares de este mundo puestos juntos. Tu amor es más alto de aquí al cielo infinito. Toda la
creación se rinde a ti. Con todo mi corazón yo vengo ante ti para decir: tu amor es más grande que todo lo que yo pueda imaginarme, Señor. Tu amor es más profundo que los mares de este mundo puestos juntos. Tu amor es más grande que todo lo que yo pueda imaginarme, Señor. Tu amor es más profundo que los mares de este mundo puestos juntos. Tu amor es más alto, de aquí al cielo infinito, de aquí al cielo infinito, de aquí al cielo infinito, de aquí al cielo infinito. Tu amor. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el bloque anterior nos detuvimos sobre el concepto puertas del Hades. En las palabras del Señor Jesucristo, era un lugar debajo de la tierra, separado por un abismo con dos condiciones completamente diferentes. Una, un lugar de descanso, de consuelo y de paz,
El otro un lugar de tormento, de agonía y de castigo, de una llama de fuego que no se apagaba. Hay personas que han tratado de espiritualizar el concepto del infierno y del cielo, haciendo la referencia que es un estado en realidad y que es una manera figurada del Señor Jesucristo para referirse a una condición de pago o castigo de acuerdo a la obra de cada quien. Y hasta se han aventurado conceptos para decir que en realidad el propio infierno está en la tierra o en la vida de cada uno, y que uno paga aquí en vida y hace su propio karma, y etcétera, etcétera. Hay religiones dentro de nuestra sociedad que al día de hoy populan con conceptos de que el infierno no existe, como por ejemplo los testigos de Jehová, quienes dicen que después de la muerte no hay nada y que la persona no es consciente o no tiene ya conciencia, y que, bueno, en realidad muerto el perro se acabó la rabia. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Si esto fuera verdad, el Señor es un gran mentiroso, porque Él habló acerca de la realidad del Hades, de la realidad de un lugar de consuelo para los justos y también de un lugar de castigo para los que no abrazaron la fe ni tuvieron temor de Dios. Bueno, sería a este tipo de personas o a este tipo de creencias asegurarse primero de quién lo dijo y qué dijo qué cosa. El Señor Jesucristo no pudo ser más claro. Ahora, ¿qué quiso decir que las puertas del Hades, bajo este lugar, ya entendiendo que es un lugar físico enteramente real, debajo de la tierra donde van los muertos? ¿Qué quiso decir el Señor con que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia? Bueno, que los miembros de la iglesia no pueden ir a un lugar de tormento y de castigo. Aquellos que están en la condición espiritual de vivo entre los muertos no pueden ir a ese lugar de castigo. Aquellos que abrazan la fe en Él no van a ver la muerte, sino que les espera la resurrección y la vida eterna. Pero también no es un lugar donde van los creyentes a descansar. Y fíjese que esto lo vio el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 4, cuando dice desde el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de Cristo? Que Él descendió hasta el mismo Hades. Lo define al Hades como las partes más bajas de la tierra. Es decir, que es un lugar que existe. Hasta allí descendió el Señor. ¿Y qué tomó el Señor de allí? La cautividad. Subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere la cautividad? En otro estudio posiblemente ampliemos un poco más acerca de este concepto, pero se refiere a aquellos justos que descansaron en fe, esperando la redención, aquellos que abrazaron la fe de Abraham, aquellos que fueron temerosos de Dios. Cristo bajó y llevó a estos que estaban en reposo en el seno de Abraham, incluyendo a Abraham mismo. Por lo tanto, la iglesia no puede descender al Hades, porque no hay ya lugar para la iglesia ni para un justo en el Hades. Cristo llevó los justos a su presencia. ¿Dónde van los muertos en Cristo? En palabras del propio apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Nuestro espíritu va a la presencia de nuestro Señor cuando morimos, y nuestro cuerpo queda en la tierra esperando la transformación, la resurrección hacia un cuerpo incorruptible.
Dijimos también que nos vamos a detener sobre el concepto griego de el Hades. Los griegos concebían el Hades como el lugar de residencia de un semidios al quien llamaban así, Hades. El Hades es parte del panteón griego y era el demonio o el espíritu maligno que capturaba las almas y que las llevaba a un lugar de tormento, que vivía del odio, que se alimentaba del mal. Este era el Hades. De manera que la iglesia, ya cubierta en el amor de Cristo y con su alma dada al mismo Señor, no habría poder, ni demonio, ni infierno que pudiera tomarlo. El Hades tenía el control sobre las almas malas, se alimentaba del odio. Sobre él y sobre ellos tenía, sobre este estado del alma, odio, maldad. El Hades tenía control, pero no podría tener control sobre aquellos que habían elegido el bien, la bendición, la vida y adorar y servir al Dios vivo y verdadero. En el regreso hablamos también de el Hades como el Gema, porque hay un lugar particular afuera de la ciudad de Jerusalén o en las grandes ciudades judías que se conocía con este nombre y tenía una referencia. Vamos a verlo luego de este tema musical. Ya regresamos. Si no hubiese tiempo, Me quedaba un momento. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, eres la salvación, eres Dios eterno. Y por siempre tú permanecerás. En ti encontré la paz, en ti encontré el perdón, en ti yo libre soy, tengo vida eterna. Y nada en ti me faltará, en tu verdad yo caminaré, y tu amor me sustentará, tu paz me confortará hasta ver, y tu gloria, tu gloria, tu santidad rodeándome, y tu gloria, tu gloria, tu majestad rodeándome, y así permanecer. Eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, eres la salvación, eres Dios eterno. Y por siempre tú permanecerás. En ti encontré la paz, en ti encontré el perdón, en ti yo libre soy, tengo vida eterna. Y nada en ti me faltará, en tu verdad y yo caminaré, tu amor me sustentará, tu paz me confortará hasta ver, y tu gloria,
Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Definimos el término las puertas del Hades ya como un lugar físico del que el Señor Jesucristo se detuvo en detalle. Un lugar donde hoy está desocupado el lugar de los justos y solamente descienden los injustos para ser atormentados y castigados. Definimos también el Hades como un lugar no visible, un equivalente del hebreo Seol, literalmente la tumba. Ahora vamos a definir el concepto Hades desde el punto de vista del término hebreo Gehenna. Gehenna significa o se refería a un lugar donde se quemaba la basura. Las grandes ciudades tenían afuera de su lugar de residencia, de habitación, de estar vivida por los hombres en un lugar desierto, una porción o una parcela donde tiraban la basura y donde la basura se quemaba también de manera continua. El fuego no se apagaba allí, los animales putrefactos y todo aquello que era inmundicia era arrojado allí, y era allí en el lugar donde se formaban las larvas, los gusanos. Es un lugar de descomposición donde permanecía un olor completamente nauseabundo. El Gehenna era un basural que se encendía en fuego y que el fuego no se apagaba. Cuando el Señor se refirió al infierno, hizo la referencia del Gehenna, de algo que ellos conocían en la época y que le era particularmente conocido. Un lugar donde tiraban la basura, donde había gusanos, donde había descomposición, nauseabundo lugar, y donde también se quemaba y el fuego ardía permanentemente. A Moloch se le entregaban los niños en este lugar. Por lo general buscaban el lugar del arrojo de la basura, un acantilado o un lugar de profundidad. Y entonces a Moloch se ofrecían los niños tirándolo desde un lugar alto, desde la cima del acantilado, y el niño caería allí entre el fuego, el basural, la mugre y la putrefacción, entregado en sacrificio a este Dios. Cuando los israelitas hablaban acerca de hacer pasar los niños por fuego, era el sacrificio que se hacía en el paganismo a este dios Moloch, que se los entregaba, literalmente se los arrojaba al fuego. En nuestra cultura han llegado algunos resagios acerca de esto, algunas evidencias acerca de esta actividad de entregar niños a Moloch. Y lo hace a partir de algo que es muy ingenuo, quizás para nosotros, muy inocente. Pero usted habrá visto al niño Jesús en el pesebre, con los piecitos levantados y con las manitos levantadas, como requiriendo un abrazo. Nunca el niño acostado, sino un niño siempre con los piececitos y sus manos hacia arriba, como levantándola. Es la figura de un niño en caída libre. Así era arrojado un niño de espaldas, y el niño iba con las manos hacia adelante y los pies también hacia adelante, como esperando ser arrojados, o como diciendo: alcáncenme, sosténganme. La caída al vacío del niño en el infierno o en el Gehenna era un sacrificio a Moloch.
bueno tenerlo en cuenta al momento de rendir honor o culto a esos niños Jesús que encontramos en los pesebres en el tiempo de Navidad. Recordar que no se trata de Jesús, sino de una ilustración de cómo los niños eran arrojados al propio Moloc, al fuego, para ser quemados. Así que el infierno se traducía en un lugar de basura, o el basural, donde se arrojaba lo que ya no servía, lo muerto, lo cadavérico, y donde entraba en putrefacción y donde era quemado en fuego. El Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, porque la iglesia se transforma en una comunidad especial de sacerdotes, de reyes, de su reino, de personas ilustres que han cobrado la dignidad, de lavados, de santificados, de un tesoro precioso para Dios, de la niña de sus ojos. Por lo tanto, la iglesia nunca puede ir, o un miembro de la iglesia de Cristo puede ir a un lugar como este, y las puertas del Hades no pueden prevalecer. No hay razón para arrojar lo santo a lo inmundo, o al lugar donde van los inmundos. Es imposible. Ahora, otra definición, y con esto terminamos el concepto de puertas del Hades, la toma Ezequías en Isaías el capítulo 38, y en el verso 11, Ezequías ya a punto de morir, dice: no veré a Yahweh en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. No veré a Yahweh en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos. A la mañana, a la noche, me acabarás. Ezequiel está haciendo un triste relato de su condición de pecado y de su castigo con una enfermedad que era una enfermedad para muerte. Él se ve en pecado y dice: iré a las puertas del Seol, privado seré del resto ya de mis años. Ezequiel se refiere a la muerte, a la tumba, y allí dice: ya no veré a Yahweh, ya no veré a Jehová, ya no veré a Dios, ni veré a hombre como lo veo aquí en la tierra. Ezequiel se está despidiendo y en su clamor está pidiendo ser librado de el Seol y del Hades. Otro concepto también de las puertas del Hades. ¿Por qué no va la iglesia allí? Porque la iglesia va a la presencia de Dios. No es ajena a ver a su Señor y a su Salvador. Como decíamos en los bloques anteriores, el apóstol Pablo se refirió a su situación después de la muerte y él dijo: estar con Cristo es muchísimo mejor. Él sabía hacia dónde iba, a quién iba. Se iba a presentar delante del Señor. ¿Por qué tenía esta seguridad del apóstol Pablo? Porque tenía la seguridad de que la sangre del Señor Jesucristo lo había limpiado de todos sus pecados. Porque había arreglado sus cuentas con el Dios vivo y verdadero. Porque Jesucristo se le había aparecido
en el camino a Damasco y le había redimido, le había perdonado, lo había salvado, lo había hecho un hijo de Dios. Esta mañana oro para que puedas tener la misma seguridad, porque a los hijos de Dios las puertas del Hades no pueden hacerle daño, no prevalecen contra la iglesia. Mi nombre es Rubén Herrera. El día de mañana hablamos acerca de a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Un concepto que quizás tengamos que cambiar, algunos equivocados, otros que tendremos que afirmar de acuerdo a los originales bíblicos. Esta será nuestra cita para mañana. Muchas gracias. Bendiciones. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Necesito el agua que tú das, se marchita mi alma de llorar, siento morir, tengo sed, necesito de tu manantial, necesito lluvia celestial para vivir. Ven a encontrarme, ven al rescate. Necesita de tu amor, mi dolido corazón. Ven gritando o susurrando, ven en sueños, ven a mí, corazón. De mi soledad, en el fondo de mi vanidad, siento morir. Me perdí, dando vueltas en mi oscuridad, laberinto de mi necedad. Quiero vivir. Ven a encontrarme, ven al rescate. Necesita de tu amor, mi dolido corazón para vivir. Ven gritando o susurrando, ven en sueños, ven a mí, corazón.
eres el buen pastor para mi corazón. Ven pronto a mi rescate, mi alma busca amarte. Trae lluvia de perdón para mi corazón. Eres el agua viva, eres el pan de vida, y eres el buen pastor para mí, para mi corazón. Ven pronto a mi rescate, mi alma busca y busca, busca amarte. Para mí, para mi corazón. Eres el agua viva, eres el pan de vida, eres el buen pastor para mi corazón. Mi rescate, mi alma busca amarte. Trae lluvia de perdón para mí, para mi corazón. Eres el agua viva, eres el pan de vida, eres el buen pastor para mi corazón, para mi corazón. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.